el asunto es cómo poder explicar, qué categorías nos pueden servir para explicar esta suerte de contradicciones, ¿no? Ahora, no siempre es así. No todo es una contradicción, o no todas las contradicciones son tan excesivas, ¿no? Tan grandes, pero sí, básicamente hay una forma de asociar del ser humano que nos hace pensar de esa manera, ¿no? Ahora sí. Sí, yo una de las cosas que me quedó como inquietud de la sesión anterior fue lo que planteabas al final, ¿no? Cuando hablábamos un poco de que a los varones ya nos veían como los violentos, los borrachos, los agresores, y tú decías, eso ya se sabe, ¿no? Pero hay varones que se pueden tomar hasta el agua del jarro y no son violentos. Sí, claro. Y tú lanzabas el reto, hay que estudiar eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Y a la pregunta que hacía la compañera atrás, o sea, ¿cuál es la imagen para reconstruir la masculinidad? Y yo creo que va por lo que tú planteabas, ¿no? Pero para eso justamente hay que cambiar el sentido explicativo de las cosas, ¿no? Y es por eso que le doy tanta importancia a esto, porque me parece que es fundamental. Posiblemente no vamos a aprender las teorías todas, no, seguramente no vamos a llegar a eso, pero esa actitud es la que me interesa transmitirles. Para que cada persona lo aplique a su campo, ¿no? Cada uno ve cómo hace. Por eso ya es una tarea individual, ¿no? Sí. Creo que un poco, entendiendo las preocupaciones del auditorio, me parece que, bueno, este es un tema que ha sido poco explicado en nuestro medio, ¿no? O sea, poco, digamos, abordado en todo caso, ¿no? No es un tema común de estudio, ni está inclusive en los planes de estudio de las carreras de ciencias sociales, no sé si en alguna universidad, ¿no? Pero no está. Entonces yo creo que debe haber un ejercicio primero explorativo, ¿no? Que creo que es un abordaje un poco más sencillo de primero leer estos discursos, ¿no? Y luego pasar a una fase ya más explicativa, ¿no? Que es un poco más profunda y un poco más compleja, ¿no? Me parece que hay una demanda. Bueno, me parece que hay una demanda inicial primero de explorar y conocer estos discursos para sobre ese terreno que es un poco más seguro, pues más firme, pasar a un siguiente plano explicativo que es donde es lo que suele pasar en la sociología, ¿no? Se te deja con más preguntas que con certezas, ¿no? En realidad. Sí, claro. Ese es un buen objetivo. Entonces tal vez, o sea, el dejarte con dudas, digo. No, claro, por eso. O sea, todos venimos de diferentes experiencias y ámbitos, entonces estamos todos tratando de aterrizar la explicación hacia nuestros ámbitos o experiencias. Por eso digo que me voy a centrar justamente en eso, porque eso me parece lo más importante, ¿no? Poder brindar una posibilidad epistémica a otra que pueda permitir entender lo que nosotros y nosotras podemos evidenciar en la práctica, no sé si cotidiana, pero en la práctica, en lo cotidiano, ¿no? Pero si te das cuenta, cada uno lo aplica, pues los que hacen clínica, por ejemplo, ¿no? Los que hacen clínica, tanto psicológica como psicoterapéutica como psicoanalítica, por ejemplo, nos enfrentamos a esto, ¿no? Continuamente, ¿no? ¿Cómo desplazar a ese hombre violento que no sé? Claro, porque los objetivos son distintos, porque eso es un objetivo, pero ciertamente hay quienes creen que el objetivo no es desplazar al hombre violento, sino, digamos, controlarlo y canalizar la violencia hacia espacios donde sí es permitido hacerlo. Ya hay todo un debate, sí, hay todo un debate y eso es muy profundo porque hay toda una literatura sobre psicología, violencia, masculinidad. Solo para terminar con mi comentario, esto le decía porque, por ejemplo, cuando se debatió, sí, por ejemplo, creo que se sigue debatiendo, ¿no? Si es posible pues, que las personas homosexuales o LGBT entran al ejército, ¿no? Hay, por ejemplo, discursos que dicen, si dejan que los homosexuales entren al ejército, vamos a perder las guerras, porque no son lo suficientemente masculinos, ¿no? Entonces, es un espacio donde tiene que haber netamente hombres violentos, que sean capaces de ir y matar al enemigo, qué sé yo. Entonces,
Sí hay discursos donde dicen la violencia no hay que eliminarla, simplemente hay que sacarla del hogar, de las relaciones que sea de pareja y ponerlas donde sí es adecuado utilizarla. Quiero, justamente hoy día estaba pensando, bueno, ya lo había pensado antes, pero ahora me estaba recordando esto, ¿no? Esto es muy interesante porque curiosamente yo siempre he creído que las instituciones, pensando en esto de la subordinación de las características del patriarcado, ¿no? Una de las características del patriarcado para la sociología feminista fue la subordinación de los hombres homosexuales, ¿no? Pero miren, hagan una lectura más profunda de esto, ¿no? Vean cómo la sociología feminista asume esta categoría de homosexual, que ya les dije que no completa toda la experiencia homoerótica, ¿no? Y es muy interesante. Pero no, eso no es cierto. No, el patriarcado se ha articulado con la práctica homoerótica de una manera magnífica. No voy a hablar sobre instituciones, para evitarme asuntos, pero hay múltiples instituciones, que conviven con la práctica homoerótica. Conviven con la práctica homoerótica. Son patriarcales, no la rechazan, la reciclan, la reasumen, la esconden, la vuelven a sacar, la vuelven a poner, ¿no? O sea, yo diría que 30 o 40% de algunas instituciones tienen prácticas homoeróticas con facilidad. Entonces, si se dan cuenta, no hay un rechazo, porque si los rechazaran, los expulsarían, los votarían. No hay nada de eso. Lo que quiero decir es cómo ustedes van a comprender la multiplicidad de las lógicas, ¿no? Y lo digo específicamente porque justamente estaba pensando en esto de patriarcado, masculinidad, rechazar homosexualidad. No me parece. Más bien hace que la práctica homoerótica se reasimile, pero eso sí, lo que sí hay y lo que ha habido antes y después ha sido un rechazo a que esa práctica homoerótica no se coincida con un patrón de virilidad que podríamos llamar hegemónico, ¿no? Eso sí. Incluso en Grecia o en Roma, la práctica homoerótica, que había sido asimilada de manera bastante normalizada, pero era rechazada cuando el que tenía la práctica homoerótica caía en el afeminamiento, ¿no? No era el afeminamiento que ahora, como ahora lo entendemos, sí en parte, pero no en todo, sino era la decadencia de la virtud, ¿no? De la virtud viril, ¿no? Entonces, lo digo para poner un ejemplo, ¿no? Para eso. Por eso es que hay que revelar contextos específicos, ¿no? Sí, más bien con respecto al tema de las contradicciones, me parece muy interesante porque los diferentes discursos, ¿no? Con respecto a la masculinidad, lo que hacen es reducir la incertidumbre, ¿no? O sea, el discurso médico, legal, religioso, ¿no? Lo que he denunciado, ¿no? El hombre es así, el punto epistemológico porque tiene pene, ¿no? Entonces, justamente, el tema, digamos, como la teoría lacaniana, lo trata de simbolizar, ¿no? Pero siempre hay un resto que no se puede simbolizar, esa es la contradicción, ¿no? Y esa parte de la contradicción la cual se puede plantear nuevas explicaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la masculinidad sin pene. O sea, ¿cómo se puede explicar la masculinidad sin pene, ¿no? O sea, si no sin sustento, digamos, o el ancla del sexo, ¿no? Y ahí es interesante toda la teoría, digamos, conceptualista para ampliar, ¿no? Porque hay dos tipos de masculinidades, una con pene y otra sin pene. En la que está con pene está bien estudiada, o sea, que necesita ciertas tecnologías de género para reproducirla. ¿Por qué? Porque en el fondo, digamos, es inestable. Y sin esa reproducción, ¿no? Se cae de la mano, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, yo veo la importancia de buscar estas contradicciones que están en ambas, ¿no? Pero digamos que están simbolizadas por estos discursos. Sí, eso sí. Y quiero aprovechar lo que dice Raúl para que se entienda. Ahora, yo sí creo, porque mi vocación estructuralista me hace pensar eso, que sí existe una estructura y que existe un mapa que nos puede hacer comprender el capital que va a la masculinidad con pene y a la masculinidad sin pene, por decir. Yo sí pienso que se comparte, esa es mi ilusión al menos, de pensar que sí existe una estructura. Yo creo que ahí está el reto de los estudios de la masculinidad, ¿no? Porque claro, yo entiendo también que
existen mucha suerte de visión relativista, ¿no? Sí, todo vale. No, yo verdaderamente no creo en esas posiciones. Yo creo que existe, todavía tengo la esperanza de poder conseguir algunos elementos estructurales que puedan hacernos entender la dinámica de este capital. Yo sí creo que en uno y en otro lado, no sé si es el mismo capital, no quiero arriesgarme a decirlo, pero creo que sí tiene una estructura que se comparte. Y lo digo, ayer estaba debatiendo con una estudiante que está haciendo una tesis sobre mujeres asesinas, ¿no? Mujeres que han asesinado a sus cónyuges. Entonces estábamos debatiendo sobre ¿y cómo podemos explicar esto? Que es lo mismo, ¿no? Las mujeres usualmente no, porque las mujeres son cuidadoras, las mujeres son madres, las mujeres son virtuosas, angelicales, pacíficas, tranquilas, más bien son víctimas, se quedan sufriendo hasta el final de los días, etc. Esa es la visión tradicional, ¿no? Norma Fuller, citando a Pescatello, habla de el modelo mariano, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y por otro lado tenemos un grupo de mujeres, no son tantas tampoco, que deciden matarlo al esposo, ¿no? No son las víctimas, no, tampoco es tan maquinal, no es que se levantaron un día y dijeron, a este lo mato, algunas sí, pero no todas, a este lo mato, ¿no? Y terminan asesinándolo. Y ahí está el punto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que las une pero que las diferencia? Y yo también creo que hay una suerte de estructura que nos permite tratar de analizar los niveles y los elementos que hacen que existan cosas en común, ¿no? Pero es complicado también, ¿no? Pero sí, pues, ¿no? Es complicado. Bueno, ahora sí. Bueno, felizmente que este debate me va a ayudar a volar más rápido de lo que pensé. Porque claro, el centro de todo esto, ¿qué es la identidad? ¿No? Básicamente. ¿Qué es la identidad? Algunos pueden llamar identidad, otros lo pueden llamar subjetividad, ¿no? Eso no son cosas no son iguales, pero creo que el debate sobre esto, sobre la posición masculina y sobre la posición femenina, ha ido estructurándose a partir de esto, ¿no? Entonces, hay dos, básicamente, ya ustedes seguramente del debate que hemos elaborado, hay dos extremos de un abanico, en donde el primero entiende la identidad como, por una vez existen escuelas que promueven una visión de la identidad como un conjunto coherente, ¿no? De imaginarios, prácticas y actos que establecen una identificación a partir de condiciones esenciales, ¿no? Como el sexo, por ejemplo, ¿no? Ese es un modelo ¿no? Es un modelo. Pero por otro lado tenemos una perspectiva que define la identidad como un conjunto de representaciones, imaginarios, prácticas y actos. Miren cómo utilizo las mismas, ¿no? Arriba se me pasó lo de representaciones, ¿no? Pero digamos que en esos ámbitos es básicamente en donde se constituye tanto la identidad como la subjetividad. Pero esta segunda visión, ¿por qué se caracteriza? Por entender que hay un conjunto de dispositivos psíquicos sociales que construyen una manera de estar y de ser, ¿no? Hay énfasis y énfasis, ¿no? Aquí más bien estaríamos hablando de grandes condiciones generales, de tendencia más universal, ¿no? Que tienen un carácter explicativo fuerte, ¿no? En cambio, en el otro más bien estamos viendo cómo los factores sociales o los elementos o las estructuras, llámenlo como quieran ustedes, van pasando al cuerpo en el tiempo, ¿no? En el tiempo. En el tiempo a través de la repetición, ¿no? Estas son las dos dimensiones que explican cómo en un cuerpo específico, ¿no? Cómo una persona asume este capital, ¿no? Entonces, claro, la explicación aquí sería pensar cómo el capital masculino se va depositando en un cuerpo determinado también como masculino, sea, bueno, con pene, sin pene, ahí también se da cuenta que ahí hay toda una problemática en el tiempo a través de la repetición, ¿no?
Esto por supuesto tiene que ver con la cultura, o sea, con el contexto, perdón, no con el contexto cultural, social, pero que para algunos está caracterizado por estructuras generales, ¿no? Butler en su libro El género en disputa lanza una crítica hacia la concepción del patriarcado, ¿no? Que ya lo había hecho Spivak, que ya lo habían hecho antes otras, ¿no? Gail Rubin también lo hace, ¿no? Pero Butler, digamos, que es como, tiene una visión ya, bueno, ¿no? más globalizante, ¿no? Y ella dice que el patriarcado, tal como ha sido explicado, ya carece de un carácter, ¿no? de una capacidad heurística, por decirlo así, ¿no? O sea, es decir, su capacidad para interpretar un conjunto de acontecimientos, ¿no? Y ella dice, ¿por qué? Porque, bueno, entre otras cosas, ¿no? Porque el patriarcado tiene que ser leído también en un momento histórico como una experiencia histórica que además como categoría heurística no ha asumido cosas, por ejemplo, como la raza, como la clase, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que no es que Butler sea la única que lo haya dicho, porque muchas otras lo han dicho antes, pero Butler cierra así el paquete, ¿no? Entonces, a lo que voy, ¿no? A lo que voy es que hay que entender cómo este proceso histórico implica una reflexión continua de contextualización, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces así, ¿no? Entonces, básicamente esas son las dos grandes vertientes, ¿no? No existe una vertiente pura, ¿no? No es que existe una vertiente que sola, no sé, salvo pues algún tipo de conservadurismo específico, fundamental. Conservadurismo explicativo, ¿no? Que podría pensar en estas alturas que el sexo por sí solo es una categoría explicativa. Eso no existe. O sea, sí existe, pero digamos que en las ciencias en general hay como una visión un poco más alturada de eso, ¿no? Sí. Una consulta. Y en este caso, desde la propuesta de Rubin, ¿cómo se aplicaría esto del sistema sexo-género en la nube de la identidad? Ya, lo digo antes porque no creo que vayamos a llegar, pero después lo digo ahora. Para ella es muy interesante esto porque para ella el sexo sí tiene el sexo aún tiene una capacidad heurística para explicar las relaciones primero, ¿no? Que Beauvoir, cuando hace el segundo sexo, ella trata, no lo dice así, o sea, sí lo dice así, pero no es que es un